Me cambiaron de colegio porque casi me golpean, solo porque el novio de otra chica se obsesionó conmigo, y lo peor de todo es que yo nunca hice absolutamente nada para que eso pasara. Todo empezó de la forma más absurda posible. Yo ni siquiera hablaba con él, ni me interesaba, pero desde el primer día empezó a mirarme de una forma incómoda, como si ya hubiera decidido algo sobre mí sin conocerme. Al principio traté de ignorarlo, pensé que solo era mi imaginación, pero no tardaron en llegar los comentarios, las risas, los susurros cada vez que pasaba por los pasillos. Luego llegaron los rumores. Decían que yo lo buscaba, que me gustaba, que quería quitárselo a su novia. Yo escuchaba todo eso sin entender nada, porque literalmente evitaba cruzarme con él. Pero mientras más lo evitaba, más él intentaba acercarse, y eso solo empeoraba la situación. Un día su novia se me acercó directamente. No hubo contexto, no hubo introducción, simplemente llegó, se plantó frente a mí y me dijo, aléjate de él. Yo intenté explicarle que no tenía ningún interés, pero no me dejó hablar. Desde ese momento su actitud cambió completamente, y no solo la de ella, también la de todo su grupo. Empezaron a seguirme, a grabarme, a empujarme sin querer, a decir cosas en voz alta para que todos escucharan. Yo no respondía, no reaccionaba, solo quería que se cansaran, pero eso nunca pasó. Hasta que un día, todo escaló. Me esperaron afuera del colegio. No eran 2 ni 3, eran varias. Me rodearon, comenzaron a empujarme, a decirme que dejara de hacerme la víctima, que sabían lo que estaba haciendo. Yo sentía que el corazón se me salía del pecho. Una de ellas me empujó más fuerte que las demás y caí. No pasó a mayores porque alguien intervino, pero fue suficiente para que mis padres dijeran se acabó. A la semana siguiente, ya no estaba ahí. Nuevo colegio. Nueva ciudad. Nueva vida. Sin despedidas. Sin explicaciones. Solo desaparecer. Al nuevo instituto, me quedé parada frente a la entrada varios segundos. Veía a todos hablando, riendo, viviendo sus vidas normales, y sentí algo extraño, como si yo ya no perteneciera a ese mundo. Así que tomé una decisión, nadie iba a notarme. Empecé a vestirme con ropa holgada, sudaderas grandes, sin maquillaje, cabello recogido. Evitaba el contacto visual, no hablaba más de lo necesario, entraba y salía rápido de clases. Me convertí en alguien completamente invisible. Y funcionó. Durante semanas nadie me prestó atención. Nadie me preguntó nada, nadie se metió conmigo. Era justo lo que quería. Hasta que apareció Angela. No sé cómo explicarlo, pero Angela simplemente decidió que iba a ser mi amiga. Se sentó conmigo en el almuerzo como si fuera lo más normal del mundo y empezó a hablarme sin esperar respuesta. Al principio la ignoré, luego respondía con monosílabos, pero ella no se rendía. Era insistente, pero no de una forma molesta, sino cálida. Con el tiempo, empecé a acostumbrarme a su presencia. Angela era dulce, divertida, un poco intensa, pero tenía algo que te hacía sentir segura. Aunque, también tenía momentos raros. A veces me hacía preguntas demasiado específicas, como si intentara entender algo más profundo. ¿Nunca te han hecho daño? ¿Nunca has tenido problemas con otras chicas? ¿Nunca alguien se obsesionó contigo? Siempre cambiaba de tema. Siempre evitaba responder. Un mes después, todo cambió otra vez. Iba tarde a clase de biología, corriendo por el pasillo, cuando al girar en una esquina choqué con alguien tan fuerte que caía al suelo. Cuando levanté la mirada lo vi. Era alto, muy alto, musculoso, con el uniforme del equipo de rugby y una presencia que imponía demasiado. Si estaba bien con una voz sorprendentemente tranquila. Dudé unos segundos, pero tomé su mano y me levanté rápido, avergonzada, murmurando un lo siento antes de irme. Pero mientras caminaba sentía su mirada clavada en mí. Después de eso empecé a verlo en todas partes. Y no era coincidencia. Días después el director me llamó para ofrecerme ayudar con tutorías de matemáticas. Acepté sin pensar demasiado, hasta que entré al salón y lo vi sentado esperándome. En ese momento supe que no iba a poder seguir evitando todo. Al principio fue incómodo.
Yo apenas hablaba. Él intentaba romper el hielo, pero poco a poco me di cuenta de que no era como los demás. Era paciente, atento, no se burlaba, no me presionaba. Y eso me desarmó. Angela no estaba contenta. Al principio hacía comentarios pequeños, luego más directos. No te conviene. Ese tipo de chicos siempre traen problemas. Confía en mí. Eso último me incomodaba. Porque no entendía por qué hablaba como si supiera algo que yo no. Con el tiempo empecé a cambiar. No de golpe, pero sí lo suficiente como para notarlo. Me arreglaba un poco más, soltaba el cabello, empezaba a sonreír sin pensarlo. No era por él, o eso quería creer, era porque por primera vez en mucho tiempo me sentía segura. Hasta que llegó la fiesta. Angela insistió tanto que terminé aceptando. Me llevó a su casa, me arregló, me maquilló, me puso un vestido. Cuando me vi en el espejo sentí algo extraño, no era la misma chica que se escondía. Cuando llegamos, nadie me reconocía. Excepto él. Se acercó directo a mí y me dijo, sabía que eras tú. Y ahí empezó todo. Empezamos a salir, a hablar más, a conocernos. Todo era fácil, natural, tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. Hasta que encontré algo que lo cambió todo. Un mensaje. En su celular. No lo estaba buscando, pero lo vi. Y el nombre me dejó helada. Angela. Al principio pensé que no era nada. Pero abrí el chat. Lo que leí no tenía sentido. Mensajes donde ella preguntaba por mí. Mensajes donde él respondía sobre mí. Mensajes que parecían coordinación. ¿Ya confía en ti? Todavía no. Dale tiempo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No dije nada. Observé. Esperé. Y días después, los vi. Juntos. Hablando. Demasiado cerca. Demasiado cómodos. Y entendí. Pero no entendía el por qué. Hasta que ella misma me lo dijo. Yo fui una de ellas. El mundo se detuvo. Angela, mi única amiga. Había sido parte del grupo que me acosó en mi antiguo colegio. Me explicó que se había sentido culpable, que quería arreglarlo, que había investigado a dónde me había ido, que organizó todo, incluso lo de él. Nada fue casualidad. Ni ella. Ni él. Ni mi nueva vida. Todo había sido un plan. Me sentí usada. Manipulada. Traicionada. Él intentó explicarse. Dijo que no sabía todo, que solo quería ayudar, que con el tiempo empezó a sentir algo real por mí. Pero ya no importaba. Porque entendí algo. No necesito que nadie me salve. No necesito planes. No necesito manipulaciones. No necesito personas que decidan por mí lo que es mejor. Los miré a los dos. Y me fui. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí control. Porque esta vez, la decisión fue mía.